pocas personas en mi vida que yo quiero mucho, la verdad, y vamos a darle un aplauso al Borreguito Nava. Vengo de una familia conservadora con educación militar, 100% de parte de la familia de mi mamá y de parte de la familia de mi papá. Y entonces nos dan, ya sabes, la clásica visita, pero a mí se me queda muy grabado. Se estaba grabando La carabina de Ambrosio. Ok. Y entonces, puta, a mí me sorprendió ese colorido. Omar Suárez, que estaba adentro de la pájara Peggy, Gualberto Castro, que era el conductor, Chabelo. Y a los 3 meses de que ya decido yo voy a montar al 100, me viene un accidente importante donde me caigo del caballo y me rompí la clavícula, me rompí el omóplato, me rompí el húmero. Ya mi papá muy enfermo, le entrego mi título y le digo, me voy a ir a trabajar a Televisa. El mejor director de cámaras, el mejor director de escena, el mejor escenógrafo y el mejor escritor. Van a grabar con María Félix. Ese fue mi regreso a Televisa. También marcó, o algo por el estilo, llegas a Guerra de Chistes, cabrón. Y entonces me dice Memo, y está poca madre, ¿por qué no lo hacemos en Telehit? Sí, güey, pero yo no sé si vaya a ser lo mismo, porque en Telehit vamos a tener que modificar mucho. Y me dice, compa, no mames, no pasa nada. Tienes una gran historia, Juan. No, y además, ¿no? Bueno, las oportunidades se toman. No. Sí he tenido oportunidades, sí, pero ¿sabes qué? También he tenido el olfato de tomarlas en su momento cuando se necesita. ¿Para ti qué es el éxito? El éxito es todos los días levantarte con el mismo objetivo, que es mi responsabilidad más grande es entretener a la gente. Señoras y señores, pues bienvenidos de nuevo a este mejor programa del mundo mundial, que es Sin Pelos en la Cabeza. Y hoy tengo a un, híjoles, este es de los personajes que son todólogos, güey. Este sí, yo creo que no sé qué le falta en la vida, porque mira, licenciado en comunicaciones, conductor, maestro de inglés, padrote, guapo, actor, maestro de la radio, cuentachistes. No, esto tiene de todo, maestro en la equitación también. No, está de arriba para abajo este güey, y a mí me da mucho gusto que esté en este programa porque es una de las pocas personas en mi vida que yo quiero mucho. La verdad, y vamos a darle un aplauso al Borreguito Nava, carajo. Madre, carajo, ¿cómo no tenía que estar aquí? ¿Cómo estás, mi Borre? Pues contento, Rada, contento de estar de este lado del micrófono, listo para platicar contigo. Me encanta tu programa, tu podcast, y ya, hasta que se nos hace que me invites, güey, porque no me habías invitado. No, hermano, tenías que estar aquí, pero no se nos había dado, pero ya muy feliz estás de estar aquí, sin pelos en la cabeza. Y la verdad es que, mira, como siempre se lo he dicho, o a muchos de los invitados, porque han estado muchos invitados por acá, les he dicho, pues este no es un programa así como que vámonos por el amarillismo y vamos a ver este pedo, y esto no es Pati Chapoy ni nada. Queremos conocer la gente que quizás no te conozca a fondo. Yo sí te conozco a fondo, sé quién eres, pero quisiéramos saber quién es ese Juan Carlos Nava Ayón, esa persona que está allá adentro, de dónde viene, cómo llega, cómo pasa su vida, porque tu vida, como lo acabo de decir, y creo que me faltaron muchos adjetivos, pues ha pasado por muchas etapas, güey. O sea, ¿cómo crece? ¿De dónde viene este Borreguito Nava? ¿Por qué le ponen el borrego? No, mames, todo este pedo. Pues, vengo de una familia conservadora con educación militar, 100% de parte de la familia de mi mamá y de parte de la familia de mi papá. Okay. ¿No? O sea, mis abuelos paterno y materno, militares. Los bisabuelos por parte de la familia de mi abuela y de mi abuelo maternos, militares. Y por parte de mis abuelos maternos y paternos de mi papá, militares. Ok. O sea, una generación 100% militar, mi papá militar, todos los hermanos de mi mamá, menos uno, militares. Okay. Tengo primos militares, y entonces crezco en esa formación, en esa educación un poco rígida, muy cuadrada, donde las cosas tienen que suceder a la hora que se tienen que hacer y no se puede modificar nada. Okay. ¿No? Es como una receta de cocina donde si cambias un ingrediente se va a la mierda el platillo. Sí, exacto. Así era la educación en casa, o sea, era 6 de la mañana, despiértate, los cajones ordenados, la ropa colgada por colores, la cama tiene que
aventar una moneda y tiene que rebotar. Ok. No hay de 5 minutos más, no. Métete a bañar, peínate y vete a la escuela, y de la escuela a montar, y de montar a estudiar. Y entonces así fue creciendo, así fue mi vida. Ok, entonces, pero ahora eso está chingón, güey, porque dentro de una esfera tan, ¿no? De militar y toda la onda, pues uno pensaría, ¿no? Vienen bisabuelos, abuelos, papás, esto y el otro militar, y resulta que no te vas por ahí, o sea, Sí. decides la comunicación, o sea, ¿alguna vez tú te checaste en todo este desmadre que has hecho, bueno o malo, como lo quiera ver la gente, eso no importa? Fíjate que en alguna etapa de mi vida, obviamente, pues todo esto viene por consecuencia de una chamba de mi papá. O sea, mi papá fue militar, ¿no? Y dentro de las cosas que hacía, es que de chavo, recién que salió del colegio militar, pues él montaba toda la vida, como hemos montado todos. Y entonces él fue maestro de equitación de dos personas muy importantes en la sociedad mexicana, que era Víctor Hugo Farril Ok. y Rómulo Farril, que estudiaban en la Escuela Militarizada México, Ok. que era una escuela privada, pero con educación militar, ¿no? Y iban de uniforme y tal. Y dentro de las actividades había clases de equitación. Ok. Y el maestro de esa escuela de equitación era mi papá. Era tu papá. Ok. Y entonces ellos alumnos, pero estoy hablando de mi papá, maestro de 22 años, Sí, 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 22 sí, años, sí. estudiante recién egresado del colegio militar. Porque mi papá entra a los 16 años, 17 al colegio militar y se gradúa de capitán, ¿cómo se llama? De teniente, perdón, que salen los egresados del colegio militar a los 20 años. Entonces, su primera chamba saliendo del colegio militar es esa. Ok. Y entonces, pero los chavos tienen 17, 18 años, están terminando la prepa. Entonces, en realidad no había mucha diferencia de edades. Claro. No se llevaban 2, 3 años, pero él era su maestro de equitación. Exacto. Y entonces se hace una buena amistad. Mi papá sigue trabajando. Y en una época complicada, después de que termina el sexenio de López Portillo, Ok. que viene todo este cambio político, mi papá trabajaba en ese sexenio en un puesto importante en la policía. Y como pasa siempre, ¿no? Viene otra administración y traen a su gente. Y él queda un poco fuera de Ok. eso. Y entonces, en lo que se acomodaba, Víctor Hugo lo invita a trabajar a Televisa. Ok. Se acababa de fusionar Televisa, ¿no? Antes era... El Canal 8, ¿no? Era el TIM, que era Televisión Independiente de México, que era el Canal 8, que venía de Monterrey, Ok. y Telesistema Mexicano y el Canal 4. Ok. Entonces, se hace la fusión, ¿no? Con el señor Azcárraga, que era el de Telesistema Mexicano, Rómulo Farril, el papá de Víctor Hugo, que era el de Canal 4, y lo de Canal 8, que ellos eran los que tenían las instalaciones de Televisa San Ángel hoy en día. Ok. Se viene la fusión y ponen a Víctor Hugo como vicepresidente de operaciones en San Ángel. Y entonces él empieza a crear todo este sistema de preparar actores, empezar a meterle todo el rollo de escritores importantes y tal, a producir novelas. Dentro de todo este cambio, le habla a mi papá y dice, vente a trabajar conmigo y ayúdame a estructurar toda la parte de seguridad de la empresa. Ok. Y entonces mi papá era el director de seguridad de San Ángel. Ok. Sí, no, chingón, Y güey. él empieza a hacer esa estructura. Entonces, pues nos unía también otra parte. Yo empiezo a montar desde los 6 años y los hijos de Víctor Hugo también. Ok. Y entonces nos hacemos amigos, son de mi edad. Ok. Víctor Hugo, Lorenza, Ana Paula un poco más chica. Y entonces hacemos una gran amistad, pero así, de los fines de semana, concursos de equitación, y me iba a su casa, venían a la casa, tal. Y un día, después de un concurso, vamos a Televisa. La primera vez que yo entro a Televisa. ¿Esto de qué te estás hablando? ¿De qué edad tenías? No, yo tenía 13 años. Ok. Estoy hablando de 1983. Y incluso entramos todos de botas, vestidos de montar. Porque en el concurso nos fuimos a Televisa. Exacto. Y entonces nos dan, ya sabes, la clásica visita, pero a mí se me queda muy grabado
entramos a ver muchas novelas, pero entramos al Foro 2. Se estaba grabando La Carabina de Ambrosio. Ok. Y entonces, puta, a mí me sorprendió ese colorido. Omar Suárez, que estaba adentro de la pájara Peggy, Gualberto Castro, que era el conductor, Chabelo, Gina. Gina Montes, Gina Montes. el mago, que era el magazo. El magazo, el comediante, sí. Y entonces se me quedó muy grabado ese perfil, ¿no? Y ya. Okay. Ese fue mi primer encuentro con el tema de los foros. Y 13 años, chavitos, entraron a visitar la pinche empresa del papá y toda la onda, y este güey dijo, mira qué bonito, mira qué bonito. Qué bonito está este pedo. Yo seguí en mi pedo de montar, pero de estudiar. no te visualizaste en ese momento. En ese momento me impactó y dije, puta, hasta el olor, ¿me entiendes? El olor de los foros y todo, se me quedó muy grabado. Y entonces, bueno, pasa el tiempo. Y estando yo por ahí de segundo, tercero de secundaria, mi hermana Lili entra a trabajar a Televisa. Ok. Por las mismas razones de la cercanía de la relación. Y entonces se empieza a trabajar y le dan como un curso muy rapidito de 4 meses, donde estuvo en todas las áreas de Televisa. No era la Televisa que es ahora, era mucho más pequeña, pero se hacía, o sea, era todo el mundo... Era televisión heroica, o sea, tienes que aprender a hacer de todo. Todos eran todólogos, ok. Y entonces, con esa filosofía le dan ese curso, ¿no? Y estuvo en carpintería, en escenografía, en vestuario, en utilería, en iluminación, en postproducción, en audio, todo estuvo ahí por encimita. Y empieza a chambear, y entonces se vuelve una muy buena asistente de dirección. Ok. Y empieza su primera chamba ya formal, es con Reinaldo López. Ok. Es su asistente de dirección. De Reinaldo Papá. Ok. No, y te cuenta mi hermana así de que de repente, ¿no? La ponía a switchar y se equivocaba y madrazo, güey. Manazo gacho, manazo. ¿No? Y la sacaba de la cabina y la chingada. Y le dan un proyecto a Reinaldo López que se llama Exetú. Y mi hermana está desde el principio en ese proyecto. Okay. El casting, y entonces escogen a René Casados, escogen a Victoria Rufo y a Erika Buenfil. Ok. Y es un programa de chavos. Y entonces yo termino ya la secundaria y lo único que hacía era montar. Lo único que hacía. Y me faltaba, haz de cuenta, terminé yo, porque además era yo súper clavado y como muy teto. Y entonces exenté todas mis materias y pues ya no tuve exámenes. Entonces yo terminé la prepa, haz de cuenta que en finales de abril, principios de mayo. Y yo entraba a la secundaria y entraba a la prepa en finales de septiembre. Okay. Entonces tenía mayo, junio, julio, agosto y septiembre, güey. Casi medio año. Y mi papá militar me dijo, güey, no te quiero de huevón aquí. Párate, hijo de Párate y haz algo, o sea, ¿no? Y entonces, pues me iba todas las mañanas a montar, pero a la 1, güey, se me acababa mi día. Entonces venía muy bien y entonces le dice a mi mamá, le dice a mi hermana, oye, llévate este huevón, ¿no? No hace nada. Y entonces me lleva. Y ya, también mi carácter ayuda, la verdad es que yo soy como muy me gusta investigar y me hago amigo de todo el mundo en chinga. Y entonces llego a Televisa, me lleva una semana ahí de visita y estaba yo como pendejo parado y viendo y la madre a las grabaciones de Exetú y entraba el público y esto y el otro. Y entonces Carla Estrada, que trabajaba con Reinaldo López, que era su novia, okay, me dice, güey, vente, pues si vas a estar aquí, vente, mejor te doy chamba. Y entonces ese fue mi primer trabajo y entro de jalaplausos a Exetú. Ok, o sea, el jalaplausos, para que entienda toda la banda que nos está viendo, es el que les dice a la banda y al público, a ver, ustedes aquí cuando entonces aplauden la guayaba, el animador, se podría decir. Órale, desde ahí viene este pinche pedo, que habrás tenido 15 años por Tenía ahí. yo 14 años. 14 años. 14 años. Okay. 1984 me acuerdo perfecto. Ok.
Y entonces, de ahí, hago como 3, 4 meses de jalaplausos. Ok. Una experiencia increíble, güey, cuando llega, o sea, todo iba muy bien, iban, ¿no? Era el lunes de tu sueño posible, agarra tu patín los martes, y los viernes, luego Canta Canta, donde era un concurso de cantantes, ¿cómo se llama? Imitadores y no sé qué, y luego era tu sueño posible y tal, y los viernes era una pista de patinar y concierto de los grupos y de los cantantes de moda, ¿no? Y fue Luis Miguel, y fue Tatiana, y iban, todos fueron. Y el día que llega Menudo, güey, colas que le daban la vuelta a todo Televisa. Y dijimos, güey, va a ser imposible, imposible. Claro. Y entonces ahí, la verdad es que sentir por primera vez la adrenalina y la emoción de, güey, o sea, la cagamos y no, sí, güey, se cae el foro. Imagínate, 84 Menudo, cuando Menudo era sopas, perico. A las 3 semanas tenía concierto en el Estadio Azteca, que lo llenó. Entonces ahí sentí la adrenalina y dije, güey, esto está chingón. Pasó, terminó esa etapa porque entró a la prepa. Ok. Y entonces viene una etapa donde hago la prepa muy rápido, en 2 años, y mi rollo era montar y montar y montar, y ahí empiezo a decidir que yo me quiero dedicar profesionalmente a los caballos. Y me dice mi papá, órale, va, pero tienes que estudiar una carrera. Ok. O sea, haz lo que quieras, está bien, tienes talento, lo puedes hacer, pero estudia una carrera. Y yo, órale. Entonces acomodo todas mis clases. O sea, toda la parte de la prepa. Y los veranos de la prepa seguía yo acompañando o ayudándole a mi hermana. Okay. En el segundo año de prepa, mi hermana se va a otro lado, empieza a estudiar idiomas, empieza, ¿no? Con el novio, preparativos y no sé qué. Pero yo ya me sigo con la relación de Reinaldo y de Carla en Exetú. Se acaba Exetú y entonces un verano voy con Víctor Hugo Farrell, me dijo, ve a ver al licenciado Galina, a ver en qué te puede poner mientras, porque no te puede dar un trabajo fijo porque estás estudiando. Claro. Y además estás montando y la chingada. Entonces voy con Galina y me pone a, pues igual me da el curso que le dieron a mi hermana. Y entonces ahí te conviertes en el todólogo estaban acostumbrados en Televisa, pues a huevo. Subirme a la pinche tramoya del Foro 2, güey, ¿no? ¿Te acuerdas de Castillo, el iluminador? Sí. Carlos Castillo. Y era mi jefe y era un cabronazo, güey. Y yo con vértigo y los huevos en la garganta y súbete, y no eran las lámparas que hay ahora, cabrón. O sea, eran unos pinches licos de... No mames. Sí, no mames. Empezaban unas madres, güey. Y luego te mandaban a llevar el capítulo del foro a postproducción y eran las cintas de 2 pulgadas. Cintas de 2 pulgadas que en cada cinta cabían 15 minutos de video, güey. Okay. Entonces te quedaban las pinches manos. Ahorita, güey, una novela completa cabe en mi teléfono. Ahí, güey. No, imagínate en ese entonces, güey. No mames, eran rollos y rollos de cinta, güey, y llegabas y los ponían, y entonces ahí aprendí a editar con las navajas de rasurar y Durex. Veías, ¿no? Y en el centro empezabas a moverla la corrías y la volvías a correr, y luego la parabas, luego la marcabas con un plumón negro y luego la pasabas en cámara lenta para ver exactamente dónde tenías que cortar. Porque si no, le chispabas el pinche audio, no a la escena, y que no brincara y la madre. Y luego aquí está hay que montarla en la otra máquina, porque aquí están las protecciones, güey. Las tomas, las contras, ¿no? O sea, aquí hay una cámara y entonces yo te veo todo de frente, ¿no? Y esa es la escena. Pero tengo otra cinta igual de grande donde están todos tus overs, ¿no? La cámara de ese lado, cuando tú estás hablando. Entonces yo tengo que ¿cómo se llama? Sí, empatar. Que mixear y empatar. Y entonces era un pedo esas ediciones, güey, de 14 horas de estar allá adentro en la noche, porque además tenían la filosofía, y creo que sigue existiendo esa filosofía, lo que está más cercano al aire es lo que tiene prioridad. Claro. Sí, pues tiene un poco de lógica, ¿no? Oye, mañana sale este capítulo, chíngale toda la noche. Y entonces a ti te daban sala de postproducción de 11 de la noche a 1 de la mañana,
Pero llegabas, güey, y el capítulo de la otra novela que iba mañana, pues todavía no acababa y te chingas, te esperas porque tiene prioridad esto. Entonces era una chinga. Pero me gustaba muchísimo, ¿no? Y luego estuve un rato en audio y luego ya como floor manager, asistente floor manager en el foro 2 y y Pues luego prácticamente fuiste escalando desde hasta abajo. desde hasta abajo. Desde hasta abajo hasta, güey, o sea, ¿no? O sea, porque aquí se rompe un poco el mito, ¿no? O la verdad, no sé, el que de repente la gente piensa, es que lo que pasa es que el borrego es amigo de los jefes y por eso tiene. No, güey. O sea, aquí estamos encontrando una historia en la cual este güey, porque, no sé, estaba de huevón o acompañó a la hermana y le empezó a gustar, o los caballos, ¡pras! Cayó aquí. Tienes una gran historia, Juan. No, y además, ¿No? bueno, las oportunidades se toman. A huevo. O sea, eres una persona sí, que no. sí he tenido oportunidades, sí, pero ¿sabes qué? También he tenido el olfato de tomarlas en su momento cuando se necesita. Okay. Entonces pasa eso y ya empiezo a conocer a mucha banda en Televisa, pero yo nada más trabajaba los veranos, termino la prepa, trabajo otros 6 meses muy, muy de lleno en Televisa, entro a la universidad. Empiezo con la universidad y los caballos. Y dejo un poquito de lado Televisa porque yo me quería dedicar a los caballos. O sea, todavía no te entraba el pedo de que mejor por acá, güey. No, o sea, mi lo veía. mi hobby está chido, Mira, pero yo le quiero pegar al... Tan sí me gustaba ese pedo que decido ahí estudiar comunicaciones. Ok, de ahí viene ¿no? la idea. O sea, digo, güey, voy a estudiar comunicaciones porque pues, lo que sé hacer como chamba en los veranos y estos últimos años más instantáneamente es la parte de la tele que me gusta. Pero yo sigo pensando que podría ser una gran oportunidad de dedicarme a la equitación. Ok. Pero empiezo con mi carrera y entonces, pues la parte, y era muy cagado, la verdad era muy cagado porque los maestros, güey, me pedían chamba. O sea, güey, o sea, tú vas a Televisa y sabemos que estás ahí, la madre, a ver si no hay un hueso para nosotros. Le digo, güey, son mis maestros, cabrón, pues los tengo que ver con la autoridad, no chinguen. A huevo, a huevo, a huevo. Termino la universidad rapidísimo, güey, porque había una competencia muy importante y entonces, pues ahí sucede un episodio complicado donde se cae un avión de los caballos y esa parte marcó mi vida y muy cabrón. Se murió el que en ese momento era mi mejor amigo. Sí, ese avionazo muy sonado, ¿no? Sí. Muy sonado que cae ahí por la salida, por donde hoy está Santa Fe, por Coajimalpa, había un por ahí restaurante por que se llamaba Toluca. El Traslomita, Exacto. que era de la cadena de los Carlos San Charles, Ajá. y una gasolinera, y ahí cayó el avión. Okay. Ahí cayó el avión, nunca pudo subir el tren de aterrizaje, entonces fue perdiendo altura y el piloto pues quiso maniobrar y aterrizar, pues, Sí, ¿no? donde se pudiera. Pero estaba despegando, estaba muy cargado de combustible y entonces ese pedo. pegó y entonces eso marcó mi vida. Pero después de eso, pues digo, ya me voy a dedicar a esto, termino la carrera, gracias a Dios, rápido, y entonces me dedico de lleno a montar. Y a los 3 meses de que ya decido yo voy a montar al 100, me viene un accidente importante donde me caigo del caballo y me rompí la clavícula, me rompí el omóplato, me rompí el húmero y me di un golpe muy fuerte en la cabeza. Estuve mucho tiempo pues convaleciente en la cama. Todo lo que yo tenía estructurado se viene al suelo porque pues No, sí. queda la duda de, güey, voy a regresar, voy a quedar bien, voy a poder seguir montando a este nivel, sobre todo, o no. ¿Qué edad tenías ahí? ¿19? Más o Tenía menos. 20 años. 20 años. ¿Tu 20 papi años. cuándo muere tu papá, güey? Pasa eso. Porque tú estabas chavo, güey, cuando tu papá muere. Pasa eso y entonces viene, pues te digo, estoy todavía recuperándome y viene la enfermedad de mi papá, que le da cáncer en un pulmón, y entonces ahí es un proceso ahí complicado y las quimioterapias y tal, le extirpan el pulmón y parece que todo está bien. Yo me empiezo a recuperar, pero pues digo,
puta, ¿y ahora? Qué loco, ¿no, güey? O sea, ese pinche pedo en lo que estás tratando tú de salir después de todo el pinche putazo y resulta que tu papá tiene cáncer y todo ese pedo ha de ser un momento súper loco y que, como te lo vuelvo a repetir, tienes mucha historia. ¿Cuándo entra el borrego a todo este asunto? Entonces pasa lo de mi ¿Por qué te papá. dicen el borrego? ¿Quién te Bueno, lo pone? me lo pone Víctor Hugo Farril cuando tengo yo 6 años, pues. Ah, órale, entonces desde borreguito, Desde niño era el tenía yo el borreguito. pelo chino, Ok. chino, bueno, lo tengo chino. Y pues parecía yo Globetrotter. Y Pinche entonces. brócoli, ¿no? Ahí viene el brócoli. Y el huevo. borrego, y y ahí a se todo quedó el el mundo borrego. Ok. conoce el borrego. Entonces pasa esa parte y entonces digo, puta, ¿y ahora qué hago? Y entonces mi papá me dice, güey, vente a trabajar conmigo. Porque yo ya no tenía cara de decir, güey, ya me despedí de todos allá y voy a ser jinete profesional y no voy a llegar ahorita con mi pendejada de, pues, ¿qué creen? Me caí y entonces, ya quiero trabajar otra vez. Y entonces ahí es donde me vuelvo policía, que mi papá trabajaba en la policía. Entonces, güey, pues el niño Popis, ¿no? De la Ibero y de que quería ser jinete profesional, pues empieza con el primer golpe de realidad, donde, güey, pues me veo vestido de uniforme de policía. Pues no Qué parado, loco, no güey, parado o sea, en una esquina, ¿no? pero sí haciendo un trabajo, ¿cómo se llama? De oficina, Ajá. vestido todos los días de policía, No, y güey. no me lo imagino, cabrón, cuando este güey es un pan de Dios, güey. O sea, ¿te lo imaginas de policía, cabrón? A ver, hijo de su pinche madre, No mames, ¿no? No, Ok. yo hacía un trabajo administrativo, entonces mi chamba era organizar a los elementos, o sea, a los policías, y mandarlos a los diferentes servicios, ¿no? Ok. Teníamos, no sé, 300, 600 policías, y entonces a mí me tocaba distribuirlos a los diferentes servicios. No, pues ahora te toca a ti en el edificio de Polanco 223 y vas a estar 24 horas y descansas 7. Nunca Y, llegaron a darte una lana así de, oye, canal, tengo no, una no, peda con mis cuates, ponme acá, ¿no? ¿No? no, la Nunca verdad que te no, no, y además pues era el hijo del patrón, entonces pues era raro. Viene y entonces le digo a mi papá, güey, no, esto no es lo mío, no estoy siendo feliz, cabrón. No estoy siendo feliz, no seas cabrón, o sea, viene una discusión bien importante con mi papá. Y entonces le digo, tú me dijiste que estudiara y luego ya iba a hacer lo que quisiera. Entonces, ya mi papá muy enfermo, hay una discusión complicada, le entrego mi título y le digo, me voy a ir a trabajar a Televisa. Y mi Ok. papá, puta, no, es que es medio complicado y la madre y esto. Y le digo, como sea, después de mucho pedo, me dice, pues órale, baja. Me regreso a Televisa, empiezo a tocar puertas otra vez, me reciben a toda madre y y me dice, bueno, ok, nada más con una canción, llévame. Quiero saber dónde te vas a mover. Ok. Y mi papá va a Televisa y él ya sabía que, pues ya. Y entonces se despide de Víctor Hugo, güey. ¿Seguía trabajando tu papá en No, Televisa? Ya no. no. Por- Él trabajó en Televisa 1 o 2 años nada Órale, más. órale. Y se regresó a su negocio. Ok. O sea, cambió el gobierno y luego ya le volvieron a hablar. Y dijeron, güey, usted está bien pendejo, regrésate tú y armó su pedo. Y Ok. muy bien. Fue a Televisa y habló con Víctor Hugo, habló con Galina, habló con 2 o 3 más. Y yo creo que me encargó, ¿no? Con ellos. Y poquito después muere mi papá. En eso digo, bueno, pues ya estoy 24/7. Y me dijo, ok. Entonces me mandan llamar a casa de Víctor Hugo. Y el primer contacto, después de haber estado en cursos y en esto y en otro, pero ya donde dices, güey, esto va en serio, cabrón, llego a su casa, güey, a casa del vicepresidente de Televisa. Y aparece Luis de Llano y Enrique Segoviano. Dos Ok. productores que Sí, no sí, sí, mames. que O en sea, ese momento eran, Enrique no Segoviano mames, claro. había producido Sí, no, pues, Chespirito, El Chavo, sí, El Chapulín, sí, todo ese Superondas, sí. ¿cómo se llama? Odisea Burbujas, Corazón Valiente, que había sido una novela super. O sea, un güey exitoso. Sí. Y estaba por empezar un programa que se llamaba Anabel, que era el primer programa de comedia, Claro. con una actriz mujer Anabel como Ferreira. protagonista, que era Anabel Ferreira, haciendo como un poco lo que era Hello Lucy, que era un programa muy exitoso en Estados Unidos. Y Luis de Llano, que venía de producir sábado en la noche el concurso de baile y esto, y tenía Papá Soltero, y tenía Cachún Pues sí, Cachún. güey, los grandes en ese momento, güey, ¿no? Y entonces les dice, oye, este cabrón, o sea, yo, ya terminó su carrera, me trajo su tesis, me la dedicó, y su tesis es un programa de televisión.
y me gustó. Háganlo. Ok. Y enséñenle a este cabrón. No mames, güey. O sea, no digo, porque igual y mucha gente pues puede decir, no mames, no Entonces mames. te digo, sí, fue una oportunidad, sí, pero no creas que llegué y me pusieron de productor, me pusieron ahí de pinche cuentachiles, pero era mi tesis, entonces yo estaba muy emocionado. De cuentachiles a cuentachistes, ¿no? O sea, está Y chingón. entonces ok. en el camino, pues ya se organiza, tal, luego le dan otra cosa a Luis de Llano y se queda Enrique Segoviano y nace TVO. Y ese era el programa que. No, no, no. Sí, No mames. sí. O sea, el Mi programa. tesis era un programa de concursos ok, para niños Ok. que no había en la tele. Ok. ¿no? Ya estaba Chabelo. También existía el Sí, Chabelo. Chabelo, a pero ver, era otro- Chabelo llevaba años en la televisión, Ah, bueno. pero tenía un nicho ahí muy importante los domingos y tal. Ok. Yo había tenido como cosas que había visto de una chava que se llamaba Xuxa, brasileña. Ajá. La conocí porque era novia de Pelé en ese momento, y a mí me encantaba el fútbol. Y empiezo a ver programas Sí, todo en ese la pinche antena pedo. parabólica que tenían mis papás en la casa, que veías televisión de muchos países. Ok. No había como hoy, pues todas las plataformas y todo. Pero, pues, güey, niño nice del Pedregal, pues tenía parabólica en su casa. Y vi ese programa y dije, güey, de aquí soy. Hago mi tesis, se la enseño, me la firma, se la dedico, tal. Les llama, tal. Para no ser cuento largo, te veo. Y ahí conozco a mi actual esposa, Patti, Sí, que era esa es otra TVI. historia, ¿no? Este es un cabrón que conoció a la que hoy es el amor de su vida, ¿no? O sea, ese hilo rojo, ves que hay hasta una Ajá. película del hilo rojo. Ahí le di el anillo. En la calle, En la calle, ok. del samurái en Kioto, Ujú. vestida Sí, ¿cómo se llama? Con kimono. Ajá. Ahí le di el anillo y se lo di así. De geisha. Ahí se lo di con el hilo rojo y le dejé caer el anillo sobre el hilo rojo hasta su dedo. Qué romántico, aparte de ser un hijo de su chingada, en serio, hasta romántico este Y cabrón. entonces güey. ahí empieza mi vida laboral en Televisa. Hasta el día de hoy, 40 años. Ok, pero ahora, ok, haces ese pinche pedo de la chingada, pero cuando te conviertes, cuando te sales de ese productor a la radio, a Había, las novelas, o sea, a había, este pedo, o sea, había ¿cómo como, llega a eso, había como güey? episodios muy esporádicos donde yo pues empiezo de jefe de producción, luego coordinador de producción, luego director de producción y luego empiezo a hacer cositas como productor. Lo primero que hago como productor fue lo de el entretenimiento en el Mundial del 94. Ok, Y de ahí empieza mi carrera de productor con Oscar Cadena, con Juan Williams, haciendo programas de concursos como Dilo Dilo, tal. Pero de todo esto que te platico, o sea, del 91, que ya fue como mi entrada, ya de lleno, y que es cuando se muere mi papá y tal, había como episodios esporádicos donde, oye, hay un evento de equitación y como tú sabes, pues ve a narrar. Y entonces llegaba yo a Chapultepec, güey. Y me ponían un traje café con una corbata luego de Televisa, Fernando Schwartz, Toño Valdés, y empezábamos a narrar un concurso de salto, ¿no? Y luego, oye, que hay un polo y que lo va a producir Juan Osorio en Querétaro. Entonces me hablaba y entonces iba yo y narraba los partidos de polo. ok. Pero eso era muy esporádico, porque yo tenía la relación de que sabían que yo montaba. Cuando viene realmente este pedo muy cabrón es que cuando termina TVO y Pácatelas, se fusiona un programa por petición del patrón, de Emilio Azcárraga, y empieza Llévatelo. Ok. Y Llévatelo, entonces lo produce Enrique Segoviano, lo conduce Paco Stanley con Gaby Rufo, que era la conductora, una de las conductoras de TVO. Te veo, Y sí. entonces la mitad del equipo de producción es de Paco y la otra mitad es de Enrique. Y ahí Y entras yo tú. entro yo ahí como coordinador general de producción. O sea, te tocó convivir con el gran Paco No, bueno. Stanley. Y el director de escena que venía de TVO, porque venía de Anabel, porque venía de actuar, Mario Besares. Ok. Y Benito Castro por parte ¿Qué de siente el Paco. borrego? ¿Qué siente el borrego después de lo que me estás contando? Porque son cosas que yo no sabía. ¿Qué siente el borrego cuando dicen mataron a Paco Stanley, güey?
No, bueno, él estaba en TV Azteca. Sí, yo sé. Y yo estaba en Tijuana. Sí, que ya te mandaron a Tijuana y también estuviste por allá trabajando y todo Ahí este pinche. estuve Pero 2 ¿qué años siente el haciendo- borrego cuando, No, horrible. cuando Lo mismo- volteas y dices, Lo mismo que sentimos cuando estando en Tijuana nos dicen, güey, acaban de matar a Colosio. Aquí, güey, aquí donde vives tú. no mames. Y Talina, que era Talina Fernández, Sí, que sí, es sí, sí. una maestra, y que era mi jefa, de alguna manera, porque ella era la directora de conductores de este canal que hacíamos de ventas, agarra y se va al hospital a hablar con Jacobo, y como conocía a Diana Laura, la esposa de Colosio, entra hasta adentro, güey, Para que hasta veas, güey, adentro. ponle un madrazo a este Hasta güey. dentro del hospital, y es la primera que tiene contacto con Jacobo al aire y le dice la realidad de la situación. Así sentimos lo mismo cuando estaba yo en No Televisa. mames, o sea, estás hablando de Fue en la cosas- mañana, fue como a las 12:30, güey. Y estaban en el charco de las ranas. Sí. Y nosotros ya en Televisa, pero con mucha gente que habíamos chambeado con él. Claro, Y por fue por eso digo, ay, Fue caramba, un no. balde de agua fría horrible, cabrón. Horrible. Ok. Pero mi chamba empieza porque, pues obviamente, el programa era muy elaborado y metimos concursos del público. Entonces era una mezcla de un programa de Una concursos fusión de varias cosas, exacto. con este entretenimiento del el happening de mediodía, ¿no? Donde iban cantantes y Paco se los cotorreaba y Gaby y esto y lo otro. Pero todos los concursos los agarraba yo el micrófono y los ensayaba como si yo fuera Paco Stanley. Y ahí aprendí, güey. Ok. Ahí en realidad aprendí a lo que luego después fue a llevar algo, mi claro, chamba que es más lo que te grande, lleva, ¿no? ¿no? Y Exacto. entonces yo decía, no, y esto, y aprendí el lenguaje de las cámaras y voltear a ver una cámara y esto y el otro. Y entonces Gabriel Vázquez Bullman, que era el director de cámaras, pues empezamos y nos la pasábamos, cabrón, y se me corría mamada y media. Y luego las escribía y se las pasaba yo a Paco. Y luego Ok. Paco las decía. Y cuando veía a Paco que funcionaban, pues entonces ahora me llamaba a las juntas creativas con toda su Sí, gente. güey, o sea, es una historia súper parecida a lo que le pasó a Chespirito con Viruta y Capulina. Güey, ¿no? Que de repente él escribía y después, ¡pum! Entonces yo siempre digo, la suerte de estar en el momento. Ok, la suerte de estar en el momento. Aguántame tantito Sí, ahí, señor. Juan. Tú has ido a comer al Gran Horno. Buenísimo. ¿Te gusta el Buenísimo. Juan? Me fascina. Porque toda la gente que viene acá a Monterrey tiene que ir a comer al Gran Horno. Es un, como dirían los de redes sociales, es un must cuando vengan a Ay, Monterrey. Puto, no mames, es un mouse. Pero bueno, porque toda la banda tiene que saber, vamos a esta cápsula, mi Borre, Sí. que para chamorros y costillas en todo Monterrey, el Gran Horno es el rey. Vamos a esto. Cuando vengan al Gran Horno, no pueden dejar de preguntar por los chilaquiles con chamorro, que es lo de hoy. Yo se los recomiendo. Señores, les tengo que decir que si usted quiere comer bien, costillas, carne, chamorros y todo, la opción es el Gran Horno, señores. Vayan, consúmalo, vean todas las redes sociales, comuníquense, se la van a pasar muy bien, aparte de que van a comer muy de poques pelos. Así es que ya saben, para costillas y chamorros en todo Monterrey, el Gran Horno es el rey. Ahí nos quedamos con este Borre porque, hijo de la guayaba, lo tengo que decir y ya decir la gente es que eres muy reiterativo. Sí, porque se tiene que recalcar que son personajes que tienen unas grandes historias y que nos podemos ir 3 horas, Borre. Nos podemos ir 3 horas con todo este despapalle, ¿no? Y entonces entras y produces y convives con gente y tienes noticias fuertes, ¿no? Como las de Paco, como las de Colosio, todo ese asunto y la guayaba. Ok. Vas a la radio. ¿Cuándo vas a la...? A ver. Después de eso, pues yo digo, ya de aquí soy, me la estaba pasando de poca más. Y viene la noticia que me deja a mí como, ya valió madre esto. Cuando se da la noticia de que Víctor Hugo O'Farrill sale de Televisa. Okay. Y entonces yo en ese momento siento una responsabilidad y una... ¿No sientes un miedo de y una, ya me van a... Sí, por eso. Y una lealtad con él.
Y entonces le hacen toda una despedida en la explanada de las estrellas. Y entonces yo me salgo con él en su coche. Por la puerta 2. Ok. Y dije, ya valió madre. Y empiezo a chambear con él en su casa, pensando en qué chingados vamos a hacer. Y ahí estoy 3 meses, güey, valiendo madre. Sin nada, o sea, no tenía ni para el taxi para llegar a su casa. Ok. Vendí mi coche y yo vivía con mi mamá en Polanco, pero pues nada. Y entonces de pronto se empieza a alargar la situación y aparece un ángel en mi vida que se llama Mapat. Ok, la gran Mapat. Que Mapat era la productora asociada de Enrique Segoviano. Ajá. Y estuvo en toda la etapa, que era mi jefa directa, en TVO y en Llévatelo. Que incluso hiciste novelas con ella Sí, y toda sí, la sí. onda. Y entonces, de repente hay una llamada de Víctor Hugo Farrell y me dice, güey, pues aquí yo no veo para cuándo y yo sé que tú necesitas feria y yo amo y gracias por tu lealtad y tal, pero Mapate tiene algo para ti, me está pidiendo de favor si te puede llamar para darte esa chamba. Entonces me habla Mapa, me dice, ya hablé con Víctor Hugo, yo entiendo tal, pero necesito una persona como tú. ¿Ok? Y entonces voy a Televisa, me dejan entrar. Me dice, Mapa, ya hablé con todo el mundo, no hay pedo. Y entonces me dice, Ok, o sea, sí te tomaron como, sí. como tú eres de aquel equipo. Sí, güey, sí, claro, no, se puso cabrón. Y yo bien chavido. Total me dice, oye, hay un proyecto muy chingón, pero pues seguimos teniendo aquí cosas que hacer, estamos para una novela y esto y el otro. Entonces necesito que te vayas a España. Ahora. Eres mi contacto y eres mi persona de confianza para manejar el presupuesto, la lana y todo. Te vas, fíjate, güey, te vas con Gabriel Vázquez Bullman, con Benjamín Can, No mames. con David Antón, que era un escenógrafo de teatro muy famoso, con Carlos Monsiváis. No, pues O nada sea, más. el mejor director de cámaras, el mejor director de escena, el mejor escenógrafo y el mejor escritor. Van a grabar con María Félix. Ese fue mi regreso a Televisa. Mames, es que este güey está diciendo puros pinches nombres que igual y toda la bola de chamacos caguengues que ven este pinche pedo dicen, puta, pero ¿quién era ese güey? No, y eran puros piolas, güey. Eran puros pinches. Y entonces, güey, año no y mames, medio, güey. Rada, de estar todos los días con María Félix. En España, en París, No en seas Cuernavaca, mamón, güey. ¿cómo se llama? En México, conociendo de su historia, de sus casas. La serie se llamaba María. Y entonces teníamos 4 capítulos de María y sus ciudades. Y grabábamos en Buenos Aires, en Madrid, en París, No, en México. Para que sepan. María y sus casas. Ok, En México, en París, en Cuernavaca y en Álamo. ok. María y sus hombres. Sopas, perico. Jorge Negrete, Agustín Lara, Antoine Sapov, Alex Berger. Y toda la historia con cada uno. Y así era la serie. Y el conductor, el hilo conductor de la serie era Ricardo Rocha. Y entonces ahí me hago muy amigo de Ricardo Rocha. Ese año y medio que trabajé en Televisa, pero en realidad fui 2 veces en ese año y medio a Televisa porque me la pasé con esto. Gracias a Dios, Rada, entregué las cuentas claras, todo perfecto, ni un peso se perdió, manejaba yo muchísimo dinero. Y entonces, No se te increíble. no se te metió el espíritu de. ¿Y si esto lo ponemos acá? No, nada. Gracias a Dios, nada. Típico en el mexicano, ¿no? ¿Qué te parece nunca, si este paquetito lo ponemos acá? Nunca perdí de vista que ese era mi boleto de regreso, la verdad. Entonces entrego cuentas perfecto y estoy chambeando ya con ellos, pues ya mucho más cerca de Enrique y de Mapat, en realidad muy cerca de ellos. Y viene otro proyecto que es el de Tijuana, el canal de ventas que se llamaba CBC. Y entonces vamos a Tijuana, Mapat se queda en México y me manda a mí como responsable con Enrique Segoviano, que era el jefe. Y entonces se arma toda una banda donde va Talina Fernández como directora de talento, ¿no? Yo como director de operaciones del foro
y entonces mandan a ejecutivos importantes a Tijuana y las instalaciones eran increíbles. Y ahí estaba René Strickler, estaba Horacio Villalobos, estaba Mara Patricia Castañeda, estaba Talina Fernández y hacemos el rol de 24 horas en vivo, cabrón, rolando a todos los conductores y ahí estuvo a todísima madre, viene lo de Colosio, se arma todo un desmadre y ahí estuvimos 2 años, a toda madre, 2 años. En los últimos meses le dicen a Enrique, oye, pues ya que estás allá, hay un programa que queremos comprar que es, se llama La Rueda de la Fortuna. Vayan a verlo. Está en CBS. Y entonces, güey, me dice Enrique, pues vámonos, güey, agarramos el coche y de Tijuana a Los Ángeles en coche. Llegamos a los estudios de CBS. Ok. Yo, güey, me sentía yo en Disneylandia, cabrón. No, pues no Vemos mames. el pinche programa de Wheel of Fortune, Ajá. que era una institución, llevaba 40 años al aire. Y ya Enrique habla, organiza la chingada y llevamos a Marco Regil y a Mara Patricia Castañeda a ser el piloto. Hicimos 2, uno con Mara y otro con Marco. Llegamos a Tijuana, tal, y me habla Emilio por teléfono y me dice, güey, ven para acá. Llego de regreso a México, me dice, güey, el proyecto que metiste, pues fue aceptado. Y entonces te vas en 2 semanas a Estados Unidos para que produzcas el entretenimiento del Mundial. Y me voy al Mundial. Qué pinche responsabilidad, güey. Y me voy al Mundial de Estados Unidos y me llevo, pues obviamente, a los comediantes que en ese momento la estaban rompiendo, que era Eugenio Derbez y el Burro y Esteban. Okay. Y me llevo a Oscar Cadena, que su programa estaba acá. Claro, para hacer unas cápsulas. Para hacer cápsulas. Okay. Y entonces nos va, güey, allá. Increíble, cabrón. Pero se cruza con lo de la Rueda de la Fortuna. Pero yo estando allá, pues ya no sé qué pasó con eso. La verdad, esa parte de la historia no me la sé y nunca quise preguntar. Y yo me concentro en el Mundial, nos va de huevos en el Mundial, le ganamos a TV Azteca después de que en el 90 con el Wiri Wiri nos habían partido la madre, 94 les ganamos, todos esa muy felices. Competencia de rating, si la verdad, sí, cabrón. Yo chingón, llego en una situación diferente a la empresa y cuando llego me hablan, ven a la oficina de Miguel Alemán y yo, ¿ahora qué hice, cabrón? A huevo. Llego a su oficina y me dicen, te presento a tu socio. Y está Laura Flores, güey, en la oficina. Juan Williams. Bueno, y dice, Emilio toma la palabra y dice, bueno, pues les presento a la nueva conductora de La Rueda de la Fortuna, a Juan Williams y el Borrero Nava, productores del programa. Y yo, güey, y Mapat, y Enrique. Y yo, pues tú calladito y no preguntes, cabrón. Y Juan me llama, esta es tu oficina nueva, ven, este es el equipo de producción. Güey, de la nada, yo acababa todavía ni deshacía maletas del Mundial, güey. Y entonces nos vamos al foro de Televisa Sevilla, en la calle de Sevilla. Sí. Lo que hoy está, en donde está hoy Easy, al lado de una casa de doblaje muy importante. Y ahí, güey, me meto a trabajar de lleno a producir con Juan La Rueda de la Fortuna. De vecinos acababan de llegar el Burro y Esteban, a los cuales, y Memo del Bosque, mi compadre, que acababan de llegar conmigo. Es otro personaje, güey, muy importante que llegaba en tu vida, conmigo, claro. que llegaba conmigo del Mundial. Pero ahí empezamos la relación de 4, comíamos casi todos los días juntos. Y yo terminaba el programa, grabábamos 3, 4 programas, y a la hora de la comida, en vez de irme a comer con todos, me quedaba yo ahí, pedía de comer, y me metía al calabozo a ayudarle a Memo, de cuates. Y ahí, pues hicimos una gran amistad. Ya veníamos del Mundial, pero ahí como que se hizo muy cercana la amistad. Estando en La Rueda de la Fortuna, le dan a Juan, solo a Juan, el canal de Ritmo Son. Ok. Que lo tenía Reinaldo López, papá. O sea, que era alrededor de la Azteca. Y tenía la Ola Azteca y no sé qué tanto más. Se lo quitan, se lo dan, Ariana se lo da a Juan Williams y Juan, pues evidentemente me empieza a dar programas para producir programas. Entonces,
estando preparando la nueva imagen del canal, me habla Ricardo Rocha, que ya había yo trabajado con él, con María Félix, y lo había llevado al Mundial. No, pues no mames, este güey tiene más historia que... Y me habla y me dice, oye, güey, puta madre, que un libro de los que dan ahorita en la ven a ver primaria, a Gino mames. Gallegos, Puta, Gino Gallegos. que era de el los- esposo de la hermana de Miguel Alemán. Ajá. Porque ahora es el nuevo director de las FMs y yo soy el nuevo director de Radiópolis. Chíngate esa. Pues ahí voy, cabrón. Y me dice, oye, me dijo Ricardo que estás cagadísimo y la chingada y no sé qué. ¿Por qué no te haces un programa de radio? Oh, que la verga. Y yo, pues órale, güey. En el coche, borrego de medianoche. Chingue su madre. Empezamos el lunes que entra. Y Sí, yo me acuerdo. marcó, la verdad es que no, está feo hablar de uno mismo, pero sí fue un madrazo. Sí, no, O sea, güey. pues es que rompimos no, por madres eso, de por eso rating. en esta cosa que me ponen aquí, ¿no? Que yo lo sé, ¿no? O sea, es radio, novelas, producción, mundiales, esto, el otro, bla, 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 y toda la onda. Borre, sé que es mucha historia. Y entonces, pues estoy ahí en el pinche radio al mismo tiempo que estoy en ¿cómo se llama? En Ritmo Son. Y Juan me dice, güey, te escuché anoche, estás muy cagado. Además de producirle este programa a Galilea, que venía de Guadalajara de ser Señorita TV, porque no, en esa época se perdieron los derechos de Señorita México y en la transformación de nuestra belleza, que luego la hizo Lupita Jones, se hace Señorita TV y ahí sale Galilea. Y entonces la llamamos y hace ese. Trajimos a Marco Antonio Regil a hacer otro programa. Okay. Y así. Y yo producía 4 de esos. Y había uno en especial que se llamaba Ombligo Club, que lo iba a hacer a Andrea Legarreta, que venía saliendo de Fresas, y Lorena Shelley, que venía saliendo de Timbiriche. Ok. Y faltaba un conductor. Y me dice, Juan, hazlo tú, güey. Ok. Las conoces perfecto y estás muy cagado. Y entonces hacemos Ombligo Club, les encanta. Y entonces empezamos, Lorena Shelley, Andrea y yo, a hacer Ombligo Club. Y al mismo tiempo, yo hacía el radio en la noche, Ok. que era Borrego de Medianoche. Y así nos fuimos muchos años, No, 5 o no mames, 6. Y luego hiciste un disco. Y luego, la chingada, ¿no? estando en el radio, yo Dinos. inventaba canciones y daba mis clases de inglés Ajá. con el operador, que era un señor Israel, poca madre, que no tenía dientes. Entonces, si no hablaba bien, luego imagínate en inglés y tal. Y entonces Tina Galindo, que en paz descanse, que era la directora de Melody, de Discos Melody, Ok. tenía su oficina arriba de la cabina del radio. Y era una señora que trabajaba muchísimo. Tenía en su encargo la administración del Teatro Insurgentes y además la disquera. Para eso te cuento, un día me habla y me dice, güey, estás muy cagado, vamos a hacer esto con música. Y entonces hago el disco. Sí, no. Todo eso pasa y viene el Mundial del 98. Me dicen, pues chíngate el Mundial porque fue un madrazo. Me llevo a Memo. Estando con Memo me dice, güey, me acaban de dar el programa de los domingos, güey. Ok. No puedo ir al Mundial. Sí, a huevo. Entonces vete tú y encárgate otra vez de todo. Órale. Llego al Mundial y estando en el Mundial, a 6 días de empezar, llega la plana mayor, güey. Llega Emilio, llega Ricardo Pérez Stoiffer y viene con ellos Federico Wilkins. Dice, güey, Guillermo González ya no va a estar. Ahora el nuevo productor es Federico Wilkins. Todos en la cabina, ya en Francia. Y de repente dice Federico, bueno, pues entenderán que la premura, pues yo vengo solo y ahorita voy a reorganizar y tal. Pero bueno, les voy a pedir de toda su cooperación. Vamos a ver algunos movimientos. De entrada, tú vas a ser el productor del programa de la noche y de todo lo que tiene que ver con los en vivos. Y yo así de... Y yo, y lo que venía haciendo, ¿qué pedo? Sí, claro. No, pues tú pon a alguien más. Y entonces puse a León Segura, Ok. el hermano de Oscar Cadena, Ajá. a producir todo el entretenimiento. Nos va increíble, güey, pero pues ahí conozco a ¿cómo se llama? A Carlos Reynoso, a Tita, a Hugo Sánchez, todo. Hacemos la estructura, nos va increíble. Regreso, güey, del Mundial. Entonces, regreso a grabar Cómplices en Familia. Se enferma, Ombligo Club, se enferma Oscar Cadena y entonces nos llama a Andrea y a mí para suplirlo Ok. en Cámara Infragante. Ok. Y estando yo creo que en su oficina o en su casa un día, nos ve el señor Azcárraga, a Andrea y a mí le gusta la pareja,
nos manda a llamar y dice, dejen todo lo que están haciendo, van a hacer un programa que se llama Cómplices en Familia. Y entonces ponen a León de productor y León me pone de productor asociado. Ok. Entonces tengo que dejar todo lo que hacía con Juan No, Williams no mames, pues es y que hago también, no Cómplices en mames, pinche Familia borrego. en domingo, güey. Los domingos antes de siempre en domingo. Prime time, los domingos, yo cuando me iba a imaginar que iba a estar como conductor de un programa los domingos, ¿cómo se llama? En prime time. Y viene esa parte que es chingoncísima de trabajar ya de lleno como conductor y productor de ese programa. Ok. Y entonces fueron unos años muy, muy divertidos. No, y es una historia maravillosa la cual vamos y podemos ir escalando, ¿cómo se llama? Y todo ha sido un éxito, gracias a Dios y todo este asunto, pero saltémonos un poco a la historia porque también yo siento que en tu vida también marcó o algo por el estilo, llegas a Guerra de Chistes, cabrón. A ver, estando entonces ahí en Cómplice en Familia y todo muy bien, se acaba el programa. Y entonces mandan ¿cómo se llama? Andrea a Hoy. Ok. Y yo me voy a trabajar directamente a hacer, me manda Federico Wilkins después del Mundial y después de Cómplices, me invita a ser productor de Hoy. Ok. Y Andrea es la conductora, entonces me vuelvo su jefe. Sí, sí. Y empiezo a producir Hoy un rato y vienen los telejuegos en Hoy y es un éxito. Ok. Entonces me cambian de Hoy y me ponen como productor No, de pues los no telejuegos. mames, o sea, te traían como calzón de puta para todos lados. Hago O sea, la producción de los telejuegos, viene Big Brother. Big Brother, puta, es que lo que te digo, cabrón. Este güey tiene Viene puta Big Brother 18 y mil empiezo a hacer mamadas. todos los concursos de Big Brother y conozco toda la producción de Big Brother. Me invita Pedro Torres a trabajar con él. Y luego viene el VIP y entonces me meten a la pinche casa otra vez, ¿no? Sí, primero atrás y ahora adentro, ¿no? A huevo. Salgo de Big Brother, me va a toda madre y me dan un programa como el Club del Hogar en Canal 4. Ok. Y entonces ahí yo producía y conducía el programa. Estando en ese programa de Canal 4, tal, empieza a crecer el tema de los telejuegos. Entonces ya me dice, güey, ahorita no hagas nada a cuadro, chíngate esto. Empiezo a hacer eso de lleno, ya no hago nada de tele como un año, y viene Play City y los multijuegos. Sí, todos los multijuegos. Y entonces y todo ese me pinche mandan a pedo. llamar a echar a andar eso, güey. Y fue cuando traigo a Cuauhtémoc Blanco a hacer los comerciales y a Pablo Montero Sí. y hago todo el personaje de los telejuegos y le va muy bien. Y estando ahí, yo ya de director de mercadotecnia, de zapatos, cinturón y camisa de vestir, me habla Casasola y me dice, oye, güey, fíjate que tenemos esto y esto y esto. Porque bueno, dentro de mucho, pues los conocíamos de hace mucho. Y en una ida al fútbol. Sí, nuestra historia es, o sea, tuya y yo juntos, puta, güey, hasta creo que volteamos una vez una plaza de toros, güey, no mames, su puta madre, pero ok. Y entonces, ¿te habla Casasola? y me dice, oye, güey, este cabrón de Aitor Iturrios nos dejó planchas Ajá. porque va a entrar en una novela, güey. Y tenemos una fecha en Monterrey. Yo los había ido a ver a ustedes a Brujos y Brujas con un concepto que tenían los tres, contaban chistes y estando ahí me subieron a contar un par de chistes. Entonces me habla y me dice, güey, vas, pues órale, voy. Y venimos aquí a Monterrey. A huevo, sí. Al Teatro del Iste. Sí, nos contó esa historia el Casasola, güey, que creo que tuvimos un super éxito. 760 butacas y había 7, güey, en el público. Y ¿te acuerdas que les dije, güey, ¿qué pedo que hacemos? Le dije, no, vamos a darlo como si estuviera lleno. Chingue su madre. Para que vea toda la banda, güey, que realmente son historias veríficas, porque lo pueden verificar. Casasola estuvo conmigo también en este programa y contó lo mismo que tú, cabrón. ¿No? Las 7 personas, vamos a darle, no se despide todo el pedo. Y viene, tú fuiste una parte muy importante porque tú llevas a Guerra de Chistes. Regresamos a México, me regreso a mi chamba. Y entonces ya me hablaste tú, me dijiste, oye, güey, pues estuvo a toda madre, no nos fue bien, obviamente no fue gente, pero el concepto está a poca madre. ¿Por qué no lo hacemos?
nos están contratando de un lugar que se llama Mamarrumba Mamá Bella. o Mamá Bella, que está sobre Insurgentes, que es un lugar de pizzas. Está chiquito, pero pues, güey, pues una lanita extra y dije, órale, va. A huevo. Y ya, yo veía como, pues voy a ver a mis cuates, güey, voy a echar desmadre y vamos a cenar pizza gratis. A huevo. Y estando ahí, pues viene lo de la Wonders, donde Sí, yo la sí. conocía porque yo trabajaba ahí en Televisa. Un día me la encuentro llorando y le digo, ¿qué pedo? No, pues es que me pasó esto con un director de cámaras, hijo de la chingada, y ya me sacó y ya no me volvieron a llamar. Y no te preocupes, te voy a llevar con Israel Haitovich, que tiene huevo, un programa. huevo. Llega ahí, tal. Y luego la invito a que vaya al Mamarruma. Le digo, güey, no nos ve nadie, cabrón, no va nadie, no seas cabrón, la ve con unas amigas. Llegamos ahí y entonces muy divertida la vieja y luego va a una grabación, pero ya contigo, y yo la veo, digo, ay, no mames, qué chingón que veniste, la chingada. Es que vamos con Radamés, órale, qué cagado, no sé qué. Me lo Fíjate ando que- parchando. no me dijo eso. Entonces le digo, fíjate que faltó una vieja que ya teníamos contratada, pásale. No, pero no me, pásale, chingón. Pero antes de eso ya habías Y- tenido la conexión con Memo del Bosque, que fue el que nos dio la No, oportunidad bueno, en Guerra con de Memo Chistes. ya era mi compadre. Sí. Pero o sea, eso falta tiempo. Entonces, van personajes como Haitovich, como Memo, como muchos comediantes y todos Ajá. decían, güey, está chingón, pero están bien pasados de lanzas. A huevo. También groseros, bájenle de huevos. No, queremos así, ¿sabes? Y entonces me dice Memo, y está poca madre. ¿Por qué no lo hacemos en Telehit? Y le digo, sí, güey, pero no sé si vaya a ser lo mismo, porque en Telehit vamos a tener que modificar mucho. Y me dice, compa, no mames, no pasa nada. Es Telehit. Es Telehit porque es televisión de paga. a huevo. Y Y en televisión de paga hay programas, Sí, hasta hay sexuales, güey, canales ¿no? de pornografía, no mames. Pues órale, va. Pues vas. Y entonces les digo, oye, Memo, tal chal, la chingada, Muy bien, toda esa hacemos el historia de- piloto y ya. Y entonces 17 años, güey, de Guerra de Chistes. Puta, no mames, cabrón. Y con él, a la par, pues seguí chambeando en producción. Y entonces trabajé con él en Noche de Estrellas, en los Sí, todo premios este pinche Telehit, pedo. en los premios TV y novelas. Y viene el tema del programa de concursos. Y así ha sido mi vida, güey. Una dualidad chingoncísima entre la producción, la conducción. Sí, no, pues no y he mames, de estado arriba. en todos o sea, lados. de arriba para abajo. Pero a ver, yo te quería hacer esta pregunta, Borre, porque independientemente, eres una persona que ha estado de arriba para abajo y toda la onda, pero también quiero que nos platiques brevemente cómo le hace una persona que ha pasado por todas estas subes y bajas y movimiento, porque también en tu vida eres de las pocas personas cercanas a mí que siento yo que has tenido 3 putazos fuertes en tu vida, como fue el desprenderte de tu papá, como fue la enfermedad de tu querido hermano, como fue la muerte de la mamá de tu hijo. Son cosas muy fuertes, cabrón. ¿Cómo le hace una persona para salir de esas cosas tan fuertes? Mira, yo creo que es la ley de vida. A veces las historias se complican y se convierten en algo triste. Pero la vida me ha enseñado que hay que seguir adelante y que hay que tomar con buena filosofía ese tipo de cosas. Nosotros venimos a este mundo y no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Lo único que sí tenemos certeza es que tarde o temprano nos vamos a morir. ¿Qué le caga al Borrego Nava? ¿Qué te caga, güey? A mí me caga la gente que no tiene memoria. Ok, te caga la gente que no tiene memoria. La gente adulta, la gente grande que tiene una historia es digna de respetar porque se convierten en sabios, se convierten en maestros de vida. Y eso es lo que yo más valoro. Puede haber ricos, pobres, pero las personas que llegan a una edad dignas de admirarse. Y luego mucha gente no tiene memoria. Y son Y malagradecidos. entonces malagradecidos y luego se pierden, sobre todo en nuestro medio, se pierden en el éxito, se pierden en la fama, que el éxito y la fama es solamente una consecuencia de nuestro trabajo. No es un objetivo. La Ok. gente que se dedica a esto y cree que el objetivo es ser famoso Nada más porque sí, a o huevo. tener éxito en lo que haces, está equivocado.
Ok. ¿Para ti qué es el éxito? Ese. El éxito es todos los días levantarte con el mismo objetivo, que es mi responsabilidad más grande es entretener a la gente, Ok. ya sea detrás o frente a las cámaras. Pero ese siempre ha sido mi trabajo toda mi vida desde que me decidí dedicar a esto por una u otra razón. Pero hoy en día, si yo como panelista de la Casa de los Famosos hago que se prendan las redes y que mi opinión es basada en lo que está pasando ahí, estoy teniendo éxito. Si yo cuento un chiste en un escenario, sea chico, sea grande, y la gente se ríe, estoy teniendo éxito. Ok. Si yo tengo un invitado en mi podcast y hay likes y hay visitas y la gente le está gustando, hay éxito. Pero es una consecuencia de hacer bien tu trabajo. Es una consecuencia. Y la fama igual. Ahora, este va a ser dentro de Sin Pelos en la Cabeza. Tengo una sección que se llama Hazme tu película. Sí, señor. ¿No? Quiero que me hagas una película y quiero que me des 7 personajes buenos que estarían en tu película y 3 malos. No metas a la familia, Borre, porque si te digo Sí, quiénes son los personajes claro. buenos en tu vida o que hayan marcado tu vida o algo por el estilo, por lógico vas a decir tu mamá, tu papá, tus hermanas, conozco a tu hermosa familia, ¿no? Que tienes una hermosa familia, pero ¿quiénes serían esos 7 personajes de tu película? Mira, y te lo voy a decir en una parte cronológica. Sin duda estaría Víctor Hugo Farril ¿Ok? como el número 1. Estaría Mapat, seguramente. Estaría Memo del Bosque, Vientos. sin duda. Algún otro personaje importante que podría estar, sí, por supuesto, Emilio Azcárraga, Ok. Jan, sin duda. Pepe Bastón, sin Ok. duda. Y luego creo que podría estar Jorge Eduardo Murguía, que Ok. en los últimos años ha sido pues, mi jefe y que ha estado ahí presente siempre. Ujú. Y Rosa María Noverón. Ok. Esos Ahí son está, ciertos 7. personajes buenos. Ok. ¿Cuáles serían tus 3 personajes malos? 3 personajes malos. El ego. Ok. La arrogancia y la discriminación. Esos serían tus 3 personajes malos. Muy bonitos personajes malos. A ver, Borre. Vámonos a esto. ¿Qué prefiere mi Borre? ¿Qué prefieres? Fíjate muy bien. ¿Que te la meta Wendy Guevara A la madre. o chupársela Haitovich? No, que me la meta Wendy Guevara. Es como todos son jotos, a todos les gusta la riata, Chihuahua, todos les gusta el 95% de los güeyes. Mira, no me deja mentir aquí mi carnal, el que no sabe cuánto lleva de ¿cómo se llama? De casado. Güey, ok, ¿cómo de que no? Ahora, ¿con quién te casas? Ajá. ¿A quién desvives? ¿Y a quién te parchas? De estos personajes, mi Borre, que tu historia es de poca madre y como lo vuelvo a repetir, güey, nos podríamos ir N número de días, güey, porque puta, güey, y no nos fuimos a la parte de galán, güey, porque si este güey sí es de los que, no mames, déjame se la chupo, ¿no? Para ver a qué le sabe. Pero bueno, ese pinche pedo, pues ya es otro business. ¿Con quién te casas, a quién te parchas y a quién desvives? Alexis Ayala, Sergio Mayer y Jorge Salinas. Mira, desvivo a Mayer. Me chingo a Salinas Ok. y me caso con Alexis. Eso es todo. Muy bien, Borre. Ahora, esto se llama de bote pronto. Ajá. Las palabras que yo te diga, lo primero que te vengan a la mente. Sí, señor. ¿Vale? Ujú. Telehit, Mi casa. comedia, Mi modus viviendo. telenovela, Gran experiencia. familia, Lo más importante. chistes, Una forma de vida. radio, Mi segunda casa. realities, Una forma de hacer nueva televisión. matrimonio, Lo mejor del mundo. escenario, Mi templo. risa. La consecuencia de hacer bien mi trabajo. Ah, perro, a mí se me hace que vino antes, ¿verdad? Y hasta se hizo así como que voy a hacer. Ah, no es cierto. Muchas gracias, Borre. Gracias a Quiero ti, que nos carnal. despidamos con esto, que me despido con todos. Y quiero que me contestes, ¿qué ha sido mejor tú en la vida? ¿Padre
o hijo? Yo trato de ser mejor padre de lo que fui como hijo. Qué chingón, qué bonito. Vamos a darle una pincha. Muchas gracias por venir a Sin Pelos en la Cabeza y que Dios te bendiga y vamos a seguirle chingando. Hermanos, nos vemos la próxima vez en este programa que ya se lo saben. Gracias.